El leer las escrituras no siento que es lo único que nos haga bien, que a veces dejamos de hacer. Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a este programa, una vez más, 13 millas, en donde Braulio y yo analizamos discursos de la Conferencia General. El discurso que esta vez analizaremos se llama Profundizar nuestra conversión a Jesucristo, por el Elder Arnulfo. Sí, es el único y verdadero Elder Arnulfo Perdón. Valenzuela, quien presidió este país. Ya lo dijo Braulio, entonces yo no lo voy a decir. ¿Quién era el presidente de nosotros? Entonces, pues sí, por él. Y básicamente en este discurso vamos a estar, pues sí, tomando el tema acerca de cómo las escrituras y algunas otras cosas nos pueden ayudar a profundizar. Pues sí, estas herramientas nos pueden ayudar a profundizar nuestra conversión a Jesucristo. Entonces, Braulio, por favor, ¿nos ayudas comenzando con este análisis? Claro, me parece bastante interesante que justo ahorita que estábamos viendo como los temas principales que cada quien había traído un poquito, me puse a meditar que aunque habla del discurso, generalmente está hablando de las escrituras y todo eso, el título no es como el poder de las escrituras o cómo las escrituras nos acercan a Cristo, sino profundizar nuestra conversión a Jesucristo. Y yo en chiste le decía a Diana, puso mal el nombre de su discurso, pero me gusta, creo que lo hizo a propósito, porque finalmente las escrituras tienen un papel muy fundamental y muy estrecho con la conversión y con profundizar esa conversión. Entonces me llama mucho eso la atención, creo que durante todo el discurso deberíamos ir buscando como esta idea de cómo es que las escrituras ayudan a profundizar mi conversión a Jesucristo. En el primer párrafo, segundo párrafo, él cita al presidente Nelson con algunas invitaciones. Yo subrayé que creo que justamente nos está mostrando esta relación que él nos va a mencionar durante todo el discurso sobre la conversión y las escrituras, esa relación que existe entre esos dos elementos. Y esta invitación del presidente Nelson dice: la invitación es a que nos convirtamos en estudiantes dedicados, que nos adentremos en las escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. A mí me gusta porque, bueno, ser el estudiante más dedicado a las escrituras está súper bien, aprendes el evangelio, te acercas a Dios, el espíritu, todo eso, ¿no? Pero me gusta que el presidente Nelson da un propósito. No solo es vamos a estudiar para conocer más, para acercarnos más a Dios, para sentir más el espíritu. No, el propósito específico que da es para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Y creo que eso es interesante de pensar. ¿Qué tanto tal vez de mi estudio está centrado en entender a través de las escrituras que estoy leyendo la misión y el ministerio de Cristo? ¿Cómo lo entiendo mejor? Y creo que este año que ha sido de estudiar el Antiguo Testamento para mí ha sido una oportunidad, de hecho, de poner en práctica esto que era la invitación, o es la invitación del presidente Nelson, que tu estudio te lleve a conocer mejor al Salvador y su misión tiene todo que ver con su expiación, ¿no? Entonces a mí me ha parecido fascinante cómo ese ejercicio que el marco de estudio que procuro tener en este año del Antiguo Testamento es cómo encuentro a Cristo en estas escrituras, ¿no? En estos pasajes, en estas historias, en las enseñanzas de estos líderes, de estos profetas. Y creo que ha sido muy fructífero para mí. O sea, me he dado cuenta cuántas veces he encontrado esa fe en Jesucristo reflejada en las personas, ese principio sobre la redención, la expiación, el acompañamiento que Cristo puede darnos en la vida. Entonces me llama mucho la atención que realmente es cierto, podemos tomar y debemos, como dice el presidente Nelson, la invitación a convertirnos a personas que estudian mejor las escrituras, pero no solo eso, sino que teniendo también el enfoque de quiero entender mejor al Salvador, su misión y su ministerio. Sí, me parece que tiene mucho sentido ahora que lo dices así, ¿no? Del título del mensaje y con todo lo que abarca. Uh-huh. Y de hecho de la mano pues habla acerca de que en el libro de Mormón hay una experiencia, ¿no? Acerca de una de las personas que también pues ponía en práctica estas cosas que estabas diciendo, ¿no? Que era Nefi. Uh-huh. Y dice que en ese momento las escrituras incluso fueron parte tan importante de su familia que pues, o sea, ya se habían ellos ido de Jerusalén porque pues sabían que iba a ser destruida y tuvieron uh-huh. que regresar por las escrituras. No claro. Fue como de, pues si nos olvidaron. O sea, incluso dejaron sus riquezas, ¿no? Dejaron sus tesoros, todo por lo que Lamán y Lemuel se quejaban todo el tiempo, uh-huh. Pero las escrituras tuvieron que hacer el viaje de nuevo, no sé cuánto tuvieron que tardar, pero pues en las escrituras define o relata que incluso no fue un viaje pues no, fácil. 3 días de viaje. Uh-huh. Fueron 3 días de viaje y además lo que les costó el hecho de Labán, que no se les quería dar, o sea, todo y eso, 3 días ¿no? de regreso.
precisamente. Entonces, creo que me encanta que con eso empieza porque es una forma en la que te ayuda a entender el valor un poquito de las escrituras, ¿no? Ujú. Y también me gusta porque normalmente creo que cuando empezamos con el libro de Mormón y empezamos a saber acerca de la familia de Leví y de la posición que tenían los 4 hijos de Leví precisamente, creo que eso es lo que hacía la diferencia entre Leví y sus hermanos Lamán y Lemuel, ¿no? Que aquí dice, yo pienso que Nefi era un alumno que se dedicaba a las escrituras. Él se deleitaba en ellas y su corazón las meditaba y todavía le escribía para instrucción y beneficio de sus hijos, ¿no? Entonces, él estaba tan consciente del valor de las escrituras que él sabía que no podía dejar pasar como las experiencias que él estaba viviendo para el objetivo de precisamente fortalecer a sus generaciones con el objetivo que acabas de mencionar, ¿no? De comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Creo que me gusta el ejemplo de Nefi y esto que mencionas de las escrituras de dejaron las planchas. Bueno, o sea, primero se habían ido, dejaron riquezas y todo eso, pero después regresaron por las planchas. Creo que nos hace ver un poquito del contraste que debería, tal vez el Señor por medio de esto, porque el Señor le pudo haber dicho desde el principio, ¿no? Oye, antes de irte en este viaje de 3 días, que no se te vaya a olvidar esto, ¿no? Sí. Pero parece ser que la lección aquí es este desapego material, pero darnos cuenta no solo que estar dispuestos a desapegarnos de lo material, sino justamente el darnos cuenta que las riquezas en cierto sentido se podían quedar atrás, pero incluso estábamos dispuestos a regresar por las escrituras. No solo dejábamos las riquezas atrás cuando nos íbamos, sino incluso íbamos a hacer el viaje de 3 días si era necesario regresar por las escrituras. Entonces siento que es justamente un punto en el que creo que el Señor podía mostrarle mucho a Nefi, que eso creo que forjó mucho su carácter, su relación con las escrituras, el darse cuenta desde el inicio de su viaje, qué valor tenían las escrituras para él o qué valor debían de ocupar. Era algo que no se podía dejar, que íbamos a estar dispuestos a regresar y hacer el viaje de 3 días de ida, 3 días de regreso, la posibilidad de perderte en el desierto. Bueno, no sé qué tanto conocían el desierto. Claro. Pero también el riesgo de la vida, ¿sabes? A lo que se expusieron y todo eso. Entonces siento que es muy interesante este asunto. Nefi, creo que en el párrafo que tú mencionaste sobre el elder Arnulfo Valenzuela mencionando o refiriéndose a Nefi como un alumno dedicado a las escrituras, que se deleitaba en ellas, que su corazón meditaba en ellas, me llamó mucho la atención pensar en que tal vez Lamán y Lemuel también estaban algo enterados de las cosas que su padre había visto, tal vez habían aprendido un poquito acerca de lo que las escrituras decían, si bien pudo haber sido por sí mismos, sino por su padre que los instruía y pudo haberles compartido lo que había en las planchas. Viene esta escena a mi mente cuando Nefi y Labán y Lemuel, Lamán y Lemuel, ¿cuál Labán? No, él ya no. Se quedó en Jerusalén. Muy quedado. Cuando Nefi y Lamán y Lemuel están hablando, que le dicen a Nefi, es que nosotros no podemos, el Señor no nos da a conocer esas cosas. Entonces creo que para ser un estudiante dedicado y encontrar como este deleite en las escrituras, creo que algo que Nefi nos deja en su ejemplo es justamente el tener la fe de poder lograr algo a través de ese estudio, a través del meditar esas palabras, al tratar de buscar entenderlas. Muchas veces tal vez pensamos, bueno, es que el Señor, o sea, hay gente que entiende muy bonito las escrituras, hay gente que las explica muy bonito, pero muchas veces nos distanciamos a nosotros diciendo como, bueno, el Señor no me da eso a mí. Claro. Se lo ha dado a otras personas. Y siento que el ejemplo de Nefi no solo es el estar dispuesto a estudiar o ser un estudiante dedicado, sino que en un inicio tener la fe y creer que podía recurrir a las escrituras y a las profecías en busca de entendimiento. Claro. Sobre las cosas de sus antepasados, las cosas de su futuro, las cosas de su presente, entender su relación con Dios. Siento que Nefi tenía esa fe de yo puedo encontrar conocimiento en las escrituras, yo puedo, Dios me lo puede dar a mí. No soy el profeta, no soy mi papá, pero creo que puede dármelo. Y siento que podemos cultivar eso en nosotros mismos, en esa fe en que las escrituras pueden ayudarnos a aprender, en que podemos entender las escrituras. Digo, no de un día a la mañana, por una oración o por este cambio de perspectiva te vuelves alguien que las va a entender siempre. Es un proceso, pero creo que si nosotros cambiamos ese chip de Lamán y Lemuel, de bueno, es que a mí no se me da mucho eso de entender las escrituras y decir, bueno, tal vez no sea el experto, pero como Nefi puedo preguntar, puedo empezar a indagar, puedo confiar en que el Señor sí me revela este tipo de cosas a mí conforme las vaya necesitando. Y el Señor entonces es cuando hace de las escrituras justamente un instrumento para instruirnos.
Precisamente. De hecho, a mí me gusta mucho también como, bueno, algo con lo que siempre relacionan a las escrituras precisamente es con la leona en ese tiempo, ¿no? Que ocupaba la familia de ahí precisamente para guiarse por el desierto, porque sí dicen un poquito acerca de que pues estaban un poquito, pues sí, para llegar a la tierra prometida, que era su objetivo, necesitaban esa guía. Sí. Y precisamente aquí dice que la leona funcionaba de acuerdo con la fe, diligencia y atención que le ponían. Entonces, obviamente como que se siente mucho la relación, ¿no? Que va con las escrituras, porque es precisamente lo que se necesita, fe, diligencia y atención, para que las escrituras forman parte como de nuestra vida diaria y que podamos seguir obteniendo esas respuestas. Pues a lo mejor, como tú dices, ¿no? No es como la gran respuesta de que estuvimos esperando toda nuestra vida de un inicio, pero como también comentaste, pues es parte del proceso de recibir un poco, de poco en poco y seguir, pues sí, o sea, parte de esos principios es la diligencia, ¿no? Entonces, si recibes un poco y actúas de acuerdo a lo que recibiste, pues vas recibiendo más y se va haciendo un proceso más, no sé, continuo, podríamos decir. Sí, un ciclo virtuoso que va creciendo. Sí, podría ser. Creo que me gusta el orden en el que están puestas estas palabras, fe, diligencia y atención. Pienso en la fe como esto que ya había dicho, de que Nefi creía en que las escrituras podían darle algo, en que Dios podría darle algo a través de las escrituras. Después habla de la diligencia, como este proceso de no se hace en un día la comprensión a las escrituras, o a veces el mensaje toma tiempo en llegar, o a veces la lámpara de aceite se va llenando una gota a la vez, ¿no? Una gota de aceite a la vez. Y creo que Nefi tenía justamente ese proceso de diligencia, de cómo hago. O sea, la leona, tengo entendido que no les daba un artículo completo o un discurso completo de conferencia general. Probablemente les daba cosas sencillas y paso a paso. Y tenemos que ver nuestro estudio de las escrituras también así. No necesariamente en el primer o en un estudio vamos a tener como, wow, cómo aprendí de todos estos temas y cómo no. Pero a veces justamente es esa diligencia de ir poco a poco, de ser constantes, la que al final da justamente esos resultados que Nefi tenía, ¿no? La diligencia que le daba a la leona finalmente les dio el resultado de llegar a donde debían llegar. Y finalmente la atención, no solo el estar constantemente viendo y tratando de aprender y teniendo fe en que puede decirnos y guiarnos, sino también dando pues atención a las palabras que le dice ahí. Definitivamente. Sí, tiene mucho. Creo que sí es muy importante como el orden, porque sí como que van de la mano uno tras otro. Y de hecho ahorita que estabas comentando de cómo es que funcionan las escrituras en nuestra vida, estaba yo tratando de relacionar, bueno, no sé si tengas algo antes del primer punto, porque iba... Sí. Ajá. Sí, tengo. Bueno. Ok, antes del primer punto. Antes del primer punto. Ok, pues bueno, me parece fascinante que él habla acerca de deleitarse y él explica que deleitarse no significa solo probar, deleitarse significa saborear, sí, que también lo tiene subrayado. Yo creí que ibas a hablar de eso. Discúlpame, adelante. Tú primero. Y entonces me gusta mucho esta parte, entonces tiene que ver con cómo saboreas las escrituras y no solo el leerlas y el conocerlas y estar familiarizado con ellas. Creo que viene este paso de cómo voy a deleitarme en las escrituras y justamente creo que todo inicia con ese paso de fe de decir creo que las escrituras que Dios tiene un mensaje para mí a través de las escrituras y tener la fe en que las escrituras pueden ser ese instrumento poderoso en nuestras manos y en las manos de Dios para hacernos conocer su voluntad. Entonces siento que viene de ahí ese inicio de cómo deleitarse en las escrituras y finalmente también siento que dice, nosotros saboreamos las escrituras al estudiarlas en un espíritu de agradable descubrimiento y fiel obediencia. Creo que esta parte me gustó muchísimo esto, agradable descubrimiento, me llamó mucho la atención. Digo, la frase fiel obediencia creo que es bastante frecuente en nuestro lenguaje, pero la parte de agradable descubrimiento, creo que no sé si llegamos a las escrituras con estas ganas de descubrir algo, con estas ganas de qué mensaje tiene Dios para mí en las escrituras hoy, y siento que en esa parte también empieza justamente, creo que Dios tiene un mensaje, bueno, vamos a buscar, vamos a tener ese sentimiento de agradable descubrimiento que queremos encontrar. Entonces siento que es por ahí por donde empezamos justamente a no solo leer, sino deleitarnos y saborear las escrituras. Claro. De hecho, bueno, ahorita hablando de la palabra deleitarse, yo sí recuerdo que pues la utilizaban mucho cuando yo comencé no sé, yo me acuerdo en la primaria, mujeres jóvenes que nos empezaron a hablar acerca de esa palabra y la relacionaban mucho con el sentido del gusto, ¿no? Porque como que es muy fácil imaginarte tu platillo favorito y empezar como hasta incluso
no sé, ¿no? Yo recuerdo que cuando como algo que me encanta, lo dejo siempre hasta el final, para Después de la verdura. Sí, claro que sí. ¿Cómo sabes que la verdura no es? Pues no sé. Sí, el pastel o no sé, ¿no? Un postre. Siempre va al final, ¿no? Y siempre, bueno, no significa que las escrituras vayan al final precisamente de algo, pero el hecho de que vaya al final es porque te quieres quedar con ese sabor al final de cuentas, ¿no? Como que es lo que más quieres remarcar de todo lo que comes, es lo con lo que te quieres quedar, ¿no? Claro. Y también, pues hasta te das tu tiempo de, o sea, a lo mejor todo lo demás lo comes con cierto ritmo y como que a veces eso que más te gusta lo comes más despacio, Con una cuchara más pequeña. Ajá. Sí. Ahí luego mi mamá dice, ¿no te lo vas a comer? Y yo, no, no, es muy triste cuando alguien más se lo va a comer. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que tomándolo en cuenta con esta parte, precisamente el hecho de sentir que las escrituras forman parte de tu vida, así como ese postre que estás esperando todo el día a que puedas disfrutarlo, siento que es, o sea, no es el objetivo que así sea, sino que es parte del proceso para que llegara al objetivo que dijimos desde el principio, ¿no? Conocer y comprender la misión y el ministerio de Cristo. Entonces, sí, precisamente, o sea, sí lo había subrayado, de deleitarse es más que probar, y creo que va muy de la mano con eso, y a mí me gustaría comenzar con la siguiente parte. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Adelante, es que sí. Me quedé pensando en lo que dijiste, que el postre representaba el sabor con el que te querías quedar. Entonces me llama mucho la atención cómo eso puede representar nuestra semana, nuestro día, nuestra mañana, nuestra noche, ¿sabes? Sí. Hay gente que abre el día con las escrituras, hay gente que lo cierra con las escrituras, hay gente que tal vez por más complicaciones de tiempo, pues no tiene tanto tal vez la oportunidad de hacer un estudio diario, pero creo que me gusta mucho esta idea de que el estudio de las escrituras, si vamos a deleitarnos, podría representar como este postre en nuestro día o en nuestra semana, pero no solo como tú decías, no porque vaya al final de todo, porque algunos lo hacen en la mañana y varía, ¿no? Pero sí tal vez en el sentido de que es con lo que nos queremos quedar. Y eso me llamó mucho la atención. Creo que es Predicar mi Evangelio, donde habla que una de las cosas que pueden suceder con tus estudios es justamente que te acompañen durante tu día, o sea, que no sea algo que lo estudiaste en la mañana y durante el día no lo recuerdas, sino también justamente cómo me quedo con eso durante el día. Viene esta parte de saborear las escrituras, incluso cuando no necesariamente estamos leyéndolas o estudiándolas en ese momento, ¿no? Sí. Entonces me gusta mucho eso, esa tal vez pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos quedarnos con ese sabor de las escrituras? O si está sucediendo, porque sería la idea que nos quedemos con ese sabor de las escrituras o eso deleitable, ¿no? Durante el día, que creo que podríamos hablar de la influencia del Espíritu, de acercarnos más a Cristo, justamente eso que va a ser muy rico, que queremos llevarnos durante el día. Entonces siento que qué padre poder ver el estudio de las escrituras justo como eso, como ese postre con el que te quieres quedar durante el día o con el que quieres cerrar tu día, como sea. El chiste es que con lo que te quieres quedar de tu día, de tu semana, el periodo que estudies, creo que es muy importante y me llama mucho la atención eso. ¿Cómo podemos quedarnos? Que nuestro estudio de las escrituras sea justo eso, algo que queremos quedarnos y que queremos que nos acompañe durante el día. Sí, precisamente. Ay, sí, me encanta esta parte. Y entonces, así como podemos comparar el deleitarnos con algo un poquito más temporal, por así decirlo, creo que me gusta que la siguiente parte, o sea, como el elder empieza comentando con la pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que haremos si nuestras almas se deleitan en las escrituras? Como dándonos las cosas positivas, ¿no? O sea, como que nosotros ya sabemos las cosas, pero como que todavía él nos hace la invitación, como así como por lo mismo con lo del postre, como si, ok, ya ves que está rico y todo eso, pero pruébalo, ¿no? O sea, como, y después de probarlo te prometo que vas a experimentar esta sensación, ¿no? Entonces, pues como que ya no solamente está implícito el sentido del gusto y de la vista, y o sea, como que todos los sentidos, o sea, porque también te está hablando de eso, entonces también ya está el sentido del escuchar, o sea, ya está todo involucrado para que podamos deleitarnos por completo en eso, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque yo siento que no es el leer las escrituras, no siento que es lo único que nos haga bien, que a veces dejamos de hacer. Entonces, me puse a buscar un artículo como relacionado con eso. Ok. De por qué hay cosas en nuestra vida
que sabemos que nos hacen bien, o sea, que hay estudios que demuestran que nos hacen bien, o sea, hacer ejercicio, dormir nuestras horas, comer saludable, y que no lo hacemos, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, ¿pero por qué? O sea, si ya nos están diciendo, si otras personas vemos que lo hacen y les cambia, porque a veces nosotros no sentimos esa como necesidad o no se nos antoja como el postre de decir, yo también quiero, ¿no? Entonces, me gustaría como hablar un poquito acerca del artículo. Sí. Entonces, el artículo justamente dice, sabemos qué hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Ok, ¿así se llama? Así se llama. Sí, cierto. Okay. Y entonces en la introducción, como es muy... creo que nos sentimos identificados muchas personas. Dice, membresía al gimnasio sin usar, verduras pudriendo en el refrigerador. Los hábitos poco saludables pueden persistir incluso cuando sabemos que no es lo correcto. Aprender a trabajar con tu cerebro para formar mejores hábitos. Okay. Entonces, me llamó la atención así de inicio. Un poquito antes del primer punto, dice... usa estas técnicas para desafiar patrones de tu pensamiento que no son de mucha ayuda para construir nuevos hábitos. Entonces, no sé si me puedes ayudar a leer el primero. Sí. Estás centrado en lo que debes hacer y no en lo que deseas hacer. Eso estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Debería hacer más ejercicio para la salud de mi corazón. Debería ver menos televisión y ser más sociable. Estas grandes ideas podrían impulsarte a empezar a cambiar. Sin embargo, según demuestran los resultados del estudio o de estudios, saber por qué debemos hacer un cambio no nos mantendrá en general con nuevos hábitos a largo plazo. Ok, ¿el siguiente también? Normalmente nuestros cerebros responden al aquí y al ahora. Las investigaciones demuestran que necesitamos un refuerzo positivo para establecer hábitos y lo necesitamos con frecuencia. Ok. ¿También el de prueba esto? ¿Todo? Sí, Te leo todo el artículo. Prueba esto. O sea, como esa es la parte en la que todos nos sentimos como de sí es cierto, como me pasa. Entonces, si te sientes identificado con esa parte, entonces ahora es como la parte del prueba esto es como cambiar el chip para que esa parte que la que sientes identificado como deje de surtir ese efecto en ti, ¿no? Ok. Relaciona tu nuevo hábito con algo positivo en tu vida diaria. Tratas de crear un hábito en el gimnasio, encuentra los aspectos positivos, como el ejercicio reduce tu nivel de estrés. La energía adicional que tienes durante la semana, un compañero de ejercicios cuya compañía te encanta. Concéntrate en las cosas positivas que obtienes cada vez que tomas una decisión saludable. Son un ingrediente clave para el cambio a largo plazo. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Que está cool. Creo que... sí, creo que muchas veces cuando nosotros estamos centrándonos, mira, hay cosas que debemos hacer y son muchas, pero siento que muchas veces justamente el tener que acaba a veces abrumando, frustrando, cansando y aburriendo incluso. Y siento que justo en ese aspecto es importante centrarte en que si disfruto del proceso. O sea, ok, tal vez no todo está funcionando ahorita, que si disfrutas. Y es justamente como lo que el Elder Uchtdorf dice, ¿no? Cuando sentimos que no está funcionando tanto el evangelio para nosotros, date 2 pasos para atrás, habla la perspectiva, céntrate en lo que sí está funcionando, céntrate en lo que sí te está gustando, te da gozo el evangelio. Siento que si nosotros también aplicamos eso en otras partes, ¿no? O sea, podemos hacer que funcione, ¿no? Tal vez el deber hacer ejercicio y entonces hacerte correr, tal vez no sea lo que a ti te gusta, tal vez disfrutas nadar, tal vez disfrutas bailar. ¿Por qué no intentas hacer algo que justamente disfrutas hacer? Porque forzosamente tiene que verse como algo que tienes y que debe de ser de esta manera. Entonces siento que eso nos puede ayudar mucho. Yo lo he sentido así, justamente cuando te enfocas en lo que está funcionando, justamente te frustras menos, te cansas menos y es más probable que avances más. Sí, yo también pienso lo mismo. Definitivamente. Después hay otra parte en la que también yo creo que podemos incluso como ligarla con la parte de las escrituras. Dice, estás enfadado contigo mismo todo el tiempo. Y dice, puede que te sientas, y también con lo que acabas de decir hace rato, ¿no? Dice, puede que sientas la necesidad de ser tu propio sargento instructor. Como, pues sí, o sea, es el punto en el que nosotros nos sentimos como de, ay, ¿por qué no me sale? Y ya van 3 veces que lo intento de maneras diferentes y te juzgas y te frustras y haces el mismo paso todo el tiempo, ¿no? De estar enojado, porque el estar enojado pues te estanca mucho. Ok. Y dice, pero ser duro contigo mismo puede llevarte a un ciclo de negatividad.
Entonces, me voy a saltar a la parte donde dice prueba esto. Forma parte de tu propio equipo. Estás tratando de averiguar qué es lo que te ayuda a tomar decisiones saludables sin juzgar. Dice, observa cuando tu cerebro dice, no eres bueno haciendo esto, probablemente vas a fracasar. Habla de ti mismo como si hablaras con un amigo. Normalmente creo que eso funcionaría un poquito más, porque yo sí siento que es un buen plan, porque como que con otras personas somos un poquito más compasivos, no Sí. sé, de decirlo, no te preocupes, inténtalo de esta forma. Y entonces yo pienso que haciéndolo de esta forma también puede ayudarnos en esa parte. El manual misional de adaptación a la vida misional menciona que cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos insuficientes o nos sentimos todo lo malo que podemos sentirnos de nosotros mismos, dice que una de las cosas que podemos hacer es imaginar lo que el Salvador diría. Y tangiblemente, no pensamos en un Salvador reprochón, por así decirlo, ¿no? Justamente tenemos esta percepción de Cristo, su longanimidad, y longanimidad es como su buen ánimo y constante y eterno. Claro, Entonces, su paciencia con ajá, nosotros. también su paciencia. Creo que ese mismo manual me parece que tiene también esta idea de que cuando te sientas frustrado, también otra idea que puede ayudarte es la idea de pensar en cómo responderías tú ante un niño o alguna persona que enseñas incluso que te trajera estos mismos conflictos, ¿no? Y es muy interesante porque justamente cuando te ves desde afuera, justamente tienes esta mayor compasión que extiendes a otras personas o por ejemplo, a mí me ha funcionado, ¿qué le diría Cristo a un niño que viene con estos problemas que yo estoy sintiendo que tengo, ¿no? De que no logro, no puedo, no soy, no es fácil, o sea, ¿cómo le respondería a Cristo? Eres un inútil, deja de hacerlo, o sea, no. Ya, ahí déjalo. Sí, ya. Así déjalo, nosotros Largo, trabajamos. Brian. Sí, exacto. Entonces, a mí en la misión me ayudó mucho eso, o sea, esa perspectiva de cómo El Salvador trataría, o a mí, porque al final de cuentas soy un niño pequeño para él en cierto sentido, ¿sabes? Claro. Entonces, esa perspectiva me ayudó mucho a decir, pues no, así no, si él no me trataría así, ¿por qué yo sí? Sí, definitivamente. Creo que cambia mucho la perspectiva. Y bueno, hay otro punto que me gusta, que dice, bueno, me voy a saltar a donde dice que pruebes la siguiente parte, en donde dice que deberíamos de programar a nuestro cerebro con el pensamiento sí, entonces. Yo creo que dice, bueno, aquí brevemente dice, si pierdes una sesión de ejercicios matutinos, yo creo que se estará relacionando mucho con el ejercicio, ¿no? Sí. Pero dice aquí, entonces harás una caminata después de la cena, como que nos da la oportunidad de ver, bueno, a veces fallas en algunas cosas, pero puedes compensar. Exactamente, sí. ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver con esa parte de la recompensa inmediata, porque como que a lo mejor sentimos, no sé, a lo mejor como que vemos el objetivo muy a futuro y decimos, bueno, después de muchas, en este sentido, ¿no? En este caso hacer ejercicio, después de estar 2 meses yendo al ejercicio, pues voy a tener estos resultados. Pero como el día que estamos yendo no vemos el resultado de ese día, como que nos estresa, ¿no? Nos puede preocupar. Entonces siento que igual podría pasar con las escrituras de, bueno, yo siento que a lo mejor después de 6 meses leyendo el libro de Mormón, pues mi cambio espiritual va a ser como gigante, ¿no? Pero en ese día, pues me acabo de enojar con mi hermano y pues ya perdí el espíritu y pues ya ni quiero leer las escrituras y no quiero hacer nada, ¿no? Entonces creo que nos ayuda un poquito más a programar esa parte de, bueno, o sea, si en ese momento perdiste el espíritu, pues ¿qué puedes hacer o con qué forma puedes planear con anticipación el plan que vas a hacer para, pues sí, para no perder la meta al final de cuentas, para ¿no? compensar un poco. Me gusta mucho, de hecho me gustó muchísimo este ejemplo, porque justamente a veces es como de, no, pues, si usamos el mismo ejemplo, ¿no? Como si no salí a correr en la mañana, debo de salir a correr en la tarde. Y a veces justamente eso se vuelve como, ya no hay tanto tiempo, ya estoy un poco cansado, etcétera, y al final se acaba sin hacer. Y a veces justamente esa frustración se acumula, al día siguiente tal vez dices, bueno, pues ya, y tampoco, etcétera. No sé, muchos factores. Pero lo que me gusta mucho es que nunca había pensado en eso de compensar, aunque sea en menor grado, pero compensar. ¿Qué es lo que dice aquí, no? Si tú pierdes una sesión de ejercicio matutina, o sea, si no hiciste tu ejercicio en la mañana, entonces harás una caminata después de la cena. Si te saltas el ejercicio diario, entonces harás planes con un amigo para hacerlo juntos. Pero me gusta esta parte de tal vez que surge en mí la idea de decir, oye, pues ¿sabes qué? Hoy no pude salir a correr como me gusta en las mañanas. Bueno, después de cenar voy a tomar un tiempo para caminar. Y tal vez no será lo mismo, no.
pero tampoco estoy tirando todo por la borda, ¿sabes? Y es esta Claro. parte de entender que no todos los días van a salir perfectos, no todo, es como a veces la maestra de seminario nos decía, si no pudiste leer, o sea, los 2 capítulos, lee el versículo que dice ahí el manual. Y que te dice que medites en él o que te des cuenta de este principio. O lee un versículo, ¿sabes? Y yo siento que a veces perdemos esa perspectiva tal vez al estudiar las escrituras, de decir, ok, no puedes estudiar 1 hora, no puedes estudiar tal vez media hora. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué cosas puedes adecuar? Hay manera de hacer esto, ¿no? ¿Sabes? Y podemos recordar hace cuántas conferencias, no me acuerdo. Lo de meditizar, ¿recuerdas eso? Estaba yo en la misión, ya me acordé, en el 2015. 2015, sí. Este, Ahí estaba en el PEI, sí. ¿Estás en dónde? En la radioeducación del templo. Ah, ok. Sí. Justamente diciendo esta parte de puedes meditar una escritura a la semana. Y sabes, tal vez no va a ser el ejercicio de todos los días, pero va a ser caminar después de la cena. Claro. O sea, va a ser algo que sí, todavía no es el ejercicio increíble que te gustaría hacer, pero va a ser esta parte de compensar, de no darlo por perdido plenamente. Entonces creo que me gusta porque si bien a veces no podemos hacer de nuestro estudio de las escrituras lo que nos encantaría, Sí. lo que el tiempo nos gustaría que Como nos en la permitiera. misión, ¿no? Todo explayado aquí, un manual acá, otro libro acá, la leona por aquí. También. Pero sí. O por tiempo. Sí. Simplemente de tal vez tampoco puedo sentarme a leer como me gustaría en paz. Tal vez, ¿sabes? Si soy... si soy papá, mamá soltera, o sea, va a estar complicado entre los niños, entre todo esto, el que yo me siente a leer las escrituras solito, porque tal vez lo principal que estoy tratando de hacer es que leamos las escrituras juntos, ¿sabes? O sea, va a ser complicado. Pero siento que me gusta mucho este ejemplo. No necesariamente pierdas el ánimo o la visión porque no lograste hacerlo como te gustaría. Compensa con algo que tal vez no es tan igual, pero que todavía no tira por la borda la idea. No puedes leer todos los días la media hora o sentarte a leer 3 capítulos tranquilo o tranquila. Ok, toma un versículo y meditízalo en la semana, ¿sabes? Y empieza a profundizarlo en ti. Entonces me encanta esto. Nunca lo había visto como de esa manera, como compensa con algo, aunque no sea igual de grande o como te gustaría, pero puedes compensarlo. Muy bien. Y creo que el último punto del artículo, bueno, el título del último punto dice te estás comparando con otras personas y creo que pues eso nos pasa tanto en el ejercicio como en las escrituras, como en todas las cosas que queremos cambiar de nuestra vida. Yo creo que sí nos ha llegado a pasar de, pues es que igual, ¿no? Como esa persona pudo lograr hacer ese ejercicio en ese tiempo y yo todavía sigo aquí viendo la tele o no sé, ¿no? En Facebook. Y dice aquí, bueno, no creo que haya mucho que hablar acerca de la comparación. Creo que todos sabemos lo que es compararnos con otras personas. Pero sí dice que el compararnos, pues, de acuerdo con las investigaciones, baja nuestra autoestima. Y pues obviamente eso es un error que estamos cometiendo cuando tratamos de cambiar algo en nuestra vida. Y dice que deberíamos de probar respaldarlo con relaciones de apoyo. Entonces, sí tiene mucho que ver yo creo que con las personas a nuestro alrededor que nos motiven a hacer esos cambios que necesitamos hacer, tanto, no sé, ¿no? Físicos, mentales, espirituales en este aspecto de leer las escrituras. Si por ejemplo, nuestra familia también tiene el mismo propósito, como dices, de juntarnos para analizar algún versículo de las escrituras, pues es mucho más fácil que entre todos nos recordemos, nos apoyemos. Si a alguien se le olvidó o algo así, pues está la otra persona de respaldo para decir, o de animarnos, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Pues se nos está pasando esto. Entonces, yo creo que sigue siendo parte de disfrutar del proceso sin que, como dices, sea sin que nos agobie, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente creo que es esa parte. ¿Del artículo? Sí. El siguiente punto del Elder Valenzuela, que empieza diciendo ¿qué significa para ustedes deleitarse en las cosas del Señor? Justamente empieza haciendo una aclaración muy importante. Deleitarse en las escrituras es más que estar hambriento y sediento de conocimiento. Creo que me parece muy interesante justo con lo que tú acabas de tocar, la parte de compararnos con los demás, como es que él sabe mucho o yo no sé tanto o lo que sea. Creo que es muy interesante el entender que el deleitarnos en las escrituras no es cuánto sabes de las escrituras, es cuánto disfrutas las escrituras. Entonces creo que eso es muy interesante, ¿sabes? Porque podemos saber mucho, pero eso no es deleitarse. Deleitarse tal vez podría ser parte de, y yo lo considero parte de. El Elder Arnulfo Valenzuela dice, es más, deleitarse es más que solo la parte de quiero conocimiento. Entonces creo que esa también podría ser una métrica que podríamos cambiar en nuestra mente, no pensar en cuánto sé,
de las escrituras, sino cuánto disfruto las escrituras. Claro, ahorita que lo estás mencionando así, incluso hasta con el ejemplo del postre, yo creo que yo nunca en mi vida me he puesto a pensar como de alguien disfrutará este postre más que yo, o sea, como en realidad solamente te centras en ese momento, o sea, te centras en ti y en eso que estás disfrutando, claro. Y como que el mundo se ve borroso, ¿no? Sí. Como que no importa lo que está pasando alrededor. Sí, nadie compite en quién disfruta más un postre que el otro. Claro, qué buena idea. Ajá. Entonces, ahorita que lo mencionaste así, como dije, pues tiene mucha lógica, ¿no? El hecho de compararse con los demás, de cuánto leen o de cuánto aprenden. De cuánto postre tiene. Sí, precisamente es únicamente saber que, o sea, que tú estás dando tu mejor esfuerzo porque tú sabes cuánto tiempo tienes y la disposición es lo más importante. Y el hecho de disfrutarlo, como acabas de decirlo, creo que es la clave principal de centrarse en las escrituras como del objetivo, ¿no? Principal de ellas. Sí, súper. En ese mismo párrafo, no es cierto, yo voy hasta el párrafo 13, donde dice las escrituras, ya al final, las escrituras y nuestro conocimiento de Dios son dádivas que a menudo no valoramos. Creo que también podemos empezar ahí en la parte de deleitarnos de las escrituras. Creo que podría ser bueno en ¿qué sé de Dios? ¿Qué conozco de Dios gracias a las escrituras? Y entonces tal vez sería un ejercicio interesante, ¿sabes? Tal vez tú eres alguien que tal vez dice, pues yo no disfruto tanto las escrituras. ¿Por qué no empiezas con esto? Decir, ¿qué conozco de Dios por medio de las escrituras? Y entonces tal vez hacer una lista, ¿sabes? Sé que Dios es misericordioso gracias a esta escritura. O esta historia de Nefi, donde Nefi aprende esto. O sé que Dios es justo por esta escritura en la historia de Jacob, el profeta. Entonces siento que podemos, o sea, él dice que a veces no valoramos esta dádiva que es el conocimiento de Dios y las escrituras. Entonces siento que también ese deleite podría ir por ahí, por empezar a ver qué tanto las escrituras me han ya dado, ¿sabes? ¿Cómo puedo sentir gratitud por las escrituras? Y también de ahí puede empezarse a construir el deseo de adquirir más todavía. Claro, sí, yo también subrayé esa parte, me llamó mucho la atención y pues pensé, pues, ¿cómo no las apreciamos? Pues no abriéndolas, no leyéndolas, no reflexionando en ellas. Y de hecho me puse a encuestar a algunas que otras personas acerca de por qué creen que no leemos las escrituras si sabemos que son por nuestro bien, ¿no? Ajá. Y la verdad me sorprendió bastante porque yo creí que iban a salir con el típico de, ay, pues es que no tenemos tiempo, pues es que no, no sé, no me dan ganas. O sea, bueno, algo así como un poquito más superficial las respuestas, pero me llamó la atención porque siento que podría centrar las respuestas en orgullo, ¿sabes? Me llamó la atención que una de las personas me dijo, porque confiamos más en nuestra sabiduría que en la sabiduría de Dios. Yeah. Porque si nosotros confiáramos en la sabiduría de Dios, confiaríamos que en las escrituras encontraríamos la guía que necesitamos todos los días para tomar buenas decisiones. Y no confiamos en eso, por eso no las leemos, no las estudiamos y confiamos en que nos va a ir bien con las decisiones que nosotros vayamos a tomar, ¿no? O confiamos en que, sí, igual también creo que escribí aquí como falta de fe, falta de humildad, es lo que nos está haciendo que nos perder de ese deleite, ¿no? De las escrituras. Y me llamó mucho la atención porque siento que, aunque podría ser un poquito fuerte el decir, ¿a poco soy tan orgulloso que, o sea, ¿a poco leer las escrituras me hace orgulloso o me hace falta de fe o me hace falta de caridad o de cualquier otro atributo de Jesucristo? Y la respuesta es que sí. Realmente, y ponerte frente a ese espejo y decir, sí lo estoy haciendo, creo que es parte del cambio, ¿no? Es como el primer paso, ahora sí que como dicen en estos lugares donde podemos estar más conscientes de los cambios, el primer paso es reconocer siempre. Entonces yo siento que si dejamos de minimizar eso, porque a veces decimos, ay, pues no pasa nada, ¿no? Si no leo las escrituras, pero como habíamos dicho, creo que la vez pasada, son esos 2 grados, 3 grados que parecen insignificantes, pero que a la larga son lo que marca la diferencia. Creo que es importante, justo como el discurso pasado también lo decía, que muchas veces las desviaciones no necesariamente son porque nosotros lo querramos, ¿no? Entonces también es importante, siento que ver, o con lo que venimos diciendo, ¿no? Que habrá personas que tal vez no puedan leerlas tan frecuentemente o con la abundancia que les gustaría. Entender que no necesariamente eso siempre... O sea, esta parte del orgullo siento que para mí queda muy clara en la parte de cuando no necesariamente me interese o no necesariamente, ¿sabes? O sea, viene esta diferencia de intenciones, justamente. La desviación es porque la deseas o la desviación viene sin que te diste cuenta o simplemente porque realmente está siendo muy difícil esta parte del rumbo, ¿no? Entonces siento que es muy importante tener como eso en cuenta, ¿no? De que
es muy significativo el saber los porqués. Y creo que ahí es donde nosotros debemos analizarnos. Si no estoy familiarizado, no quiero familiarizarme o no estoy haciéndome familiar con las escrituras, decir el por qué. Realmente dentro de mí, ¿por qué? O sea, ahí viene como esa parte de decir realmente es el tiempo, realmente más bien es flojera, realmente, o sea, ¿qué es lo que realmente pasa, no? En el versículo 14 Sí. de esta bella epístola. Iba a decir, no, ya no, mejor no lo digo. Mientras servía como un joven misionero, me percaté de que al enseñar con las escrituras, la vida de muchas personas se transformaba. Me di cuenta del poder que hay en las escrituras y de cómo pueden cambiar nuestra vida. Creo que el elder Arnulfo Valenzuela tiene un lugar muy especial en mi vida. Porque cuando yo era misionero, no sé si ya te he contado, porque lo cuento seguido, creo. Tal vez sí. Sí, bueno, él fue a una gira misional con nosotros. Él no iba con nadie, no iba con ningún apóstol, él fue solo, él y su esposa. Y, pues te conté de la vez que cuando yo era el líder de zona, sí te conté de esto, ¿no? Y él me dijo, usted es el líder de zona responsable de esto. Y yo como, sí, el de... ¿Yo? Exactamente. Ajá, bueno, en como esa... el pescadito, ¿yo? Exactamente. En esa charla, en esa visita que nos hizo, que fue como de 6 horas, esa fue increíble, nos dio capacitación, nos instruyó, fue brutal, o sea, de verdad fue algo que yo disfruté mucho, que yo valoré mucho y que también cambió muchísimo o impulsó, porque ya siento que estaba encaminado un poquito hacia lo que nos enseñó, pero impulsó muchísimo mi comprensión hacia ciertos temas, de verdad. Fue muy importante para mí su visita. Sí. Y me llamó mucho la atención que él mencionara esto, me sentí muy cercano a él, porque la verdad algo de lo que nos dejó muchísimo fue de que ellos buscaran por medio del Espíritu y por medio de las Escrituras la guía, que nosotros como misioneros no deberíamos ser. Él decía, ¿cuáles son los problemas de las culturas o la cultura mexicana aquí en cuanto a la religión? Y que no están en sí en armonía con el Evangelio. Y hablábamos de tal vez la necesidad de un... líder para decirnos o cómo arrepentirnos o qué está bien, qué está mal, etcétera, un buen de cosas. Y fue interesante. Él habló de tal vez la dependencia de un líder religioso para encontrar, ¿no? Y él decía, ¿qué es lo que pasa con los misioneros? Los misioneros se vuelven el sacerdote de la gente. Sí. Y cuando el sacerdote se va, pues ya no va a haber misa. Definitivo. Entonces él lo comparaba con eso. Y entonces él nos enseñaba, necesitan enseñarles a encontrar la fuente de espiritual que ellos necesitan. Y no son ustedes. Necesitan ver cómo quitarse de en medio y no estorbarles. Para que ellos encuentren realmente dónde está la fuente, en las escrituras. Entonces, él nos enseñó muchísimo de eso. Y es interesantísimo estorbarle a la gente. Sí. Siendo un líder o un misionero o alguien que ministra, ¿no? Y entonces él nos dejó mucho eso. Y para mí quedó mucho esa lección. ¿Cómo puedo hacer que esta persona vaya a las escrituras, acuda a las escrituras para obtener el poder espiritual que necesita y que sepa que no soy yo, que son las escrituras, que es el espíritu y él buscando? Claro. Y entonces a mí me encanta porque él dice, en la misión aprendí que al enseñar con las escrituras la vida de muchas personas cambiaba. Me di cuenta del poder que hay en las escrituras y de cómo pueden cambiar nuestra vida. Y a mí me llegó eso porque él me mostró mucho de eso. Él me mostró mucho de, usa las escrituras. No eres tú, no eres lo bonito que hablas, llévalos a las escrituras. Las escrituras van a hacer la magia. Sí. Sí, y el párrafo siguiente creo que continúa en el 15. Él dice, las escrituras llenaron de gozo a esas personas al recibir inspiración, guía, consuelo, fortaleza y respuestas a sus necesidades. Muchas de ellas decidieron hacer cambios en su vida y comenzaron a guardar los mandamientos de Dios. Y me encanta, creo que debemos de ver el poder de las escrituras, debemos de verlo así. Y digo, los misioneros tienen poder, los líderes tienen poder, claro, autoridad, etcétera, pero creo que perdemos mucho de el flujo espiritual que podemos tener si no nos damos cuenta del poder que yace en las escrituras. Sí, ahorita que estabas comentando todo eso, recordé, siento que es parte de una autosuficiencia espiritual, ¿no? El hecho de poder sentir, de saber dónde está la fuente. Sí.
porque, bueno, recordé también, hay una canción, no A la ver. voy a cantar. ¿De pero quién es? No me acuerdo, solo sé que hablaba acerca de la autosuficiencia. Ok, Y qué raro. sí, dice, si quieres darle de comer a un hombre, dale un pescado. Ajá. Si quieres darle toda su vida, enséñale a pescar. Sí. Y creo que está, o sea, no sé, ahorita que lo comentaste me vino a la mente precisamente la canción porque sí, o sea, definitivamente nosotros podríamos pescar y ayudar y Sí. aquí tienes, ¿no? Pero en realidad eso, como tú dices, un día en el día en que no estemos, ya sea siendo a padres, amigos, misioneros, líderes, Sí. las personas no van a saber de dónde conseguir esa comida, ¿no? Ese alimento. Entonces, en este caso, el alimento espiritual. Entonces, yo sí siento que a lo mejor muchas de las cosas que, bueno, personalmente yo he aprendido, a lo mejor sí fueron parte de que alguien me dio una vez pescado y me dijo, pues aquí está, ¿no? Y yo dije, pues muchas gracias, ¿no? Está bien rico, qué bueno, ¿no? Que aquí lo tengo. Pero sí han habido ocasiones en mi vida en el que yo he dicho, pues, ¿y dónde está el pescado, no? Yo justamente en este momento tengo hambre y pues no veo a nadie que me lo esté ofreciendo. Entonces, es ahí donde tanto la persona que te ofreció es el papel de decir, bueno, te enseño, tanto también la persona que está necesitada de ese conocimiento, en ese momento de ese alimento, pues de decir, pues quiero aprender, ¿no? Yo también deseo saber de cómo le haces para conseguir eso y cómo le hiciste para dármelo en ese momento que lo necesité. Entonces, sí es parte de nosotros como líderes en ese momento y también de nosotros como, pues también, pues todos fuimos aprendices, ¿no? En ese momento de querer aprender y de querer conocer. Entonces, sí, me gustó mucho esta parte porque te puedo testificar de todo lo que las escrituras es cierto, el Espíritu obra a través de nosotros como instrumentos, pero nunca va a sustituir el poder que tienen las escrituras en cambiar la vida de las personas. Y me encanta porque yo lo experimenté, o sea, yo siento que cuando leer las escrituras como que hay dos formas de sentir eso, ¿no? Siento que hay una forma en la que dices, como dijiste al principio, bueno, yo sé que Dios es justo por esta parte, este relato que me gustó que ejemplifica la justicia de Dios, o siento que Dios es amoroso por esta parte en la que se vio el amor de Dios, pero también siento que hay veces en las que a lo mejor lo que estás leyendo casi no tiene nada que, o parece que no tiene nada que ver con lo que, con lo que vives, lo que lees con lo que vives, pero tienes la compañía del Espíritu que de repente así te da flechazos de inspiración, que dices, nada más por leer las escrituras, como que te da la recompensa de sentir lo que debes hacer, aunque parece que no está relacionado de inicio, ¿no? Sí, porque finalmente, tal vez yo en lugar de usar la palabra recompensa, ocuparía la palabra la consecuencia natural, ¿sabes? Uh-huh, es sí. la consecuencia natural. El Elder Oaks dice que cuando lees las escrituras, el mismo espíritu con el que fueron escritas se transmite a tu vida. Claro. Eso es el poder de las escrituras, es que fueron escritas con poder y el poder ahí está, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho pensar, yo iba a retomar lo que tú estabas diciendo justamente de que por una parte como líder debes enseñar cómo pescar, pero también ahora que estamos hablando de la autosuficiencia espiritual, o más bien de la conversión y de las escrituras, viene esta parte de, bueno, a mí me toca también aprender cómo pescar, cómo ocupo las escrituras justamente para nutrirme y para convertirme. Y de eso va Ven, Sígueme. Claro. Si tú vas a Ven, Sígueme y abres todos los manuales que nos han dado a Ven, Sígueme y tú vas a el objetivo, cómo se usa o por qué de Ven, Sígueme, en las primeras páginas de introducción, que no sé si todos las leen, pero deberíamos leerlas, o sea, este manual para qué es, cómo sirve y cómo se ocupa y cuál es su propósito, ahí dice, nuestra meta es la conversión. Claro. No es que sepas todas las escrituras, no es que tengas toda la información, nuestra meta es la conversión. Y Ven, Sígueme trata de ese asunto. ¿Cómo vamos a utilizar las escrituras para convertirnos? Este discurso podría ser usado para hablar de qué es Ven, Sígueme y cómo funciona. Entonces siento que nosotros tenemos que aprender a ver este poder que hay en las escrituras y también disfrutarlo ahora que tenemos Ven, Sígueme y que podemos ocupar ese recurso que nos están dando para tener una guía de cómo poder hacer que las escrituras se vuelvan esa fuente tan poderosa en nuestra vida. Creo que de hecho Ven, Sígueme es un programa ideal de entrenamiento para aprender a pescar. Sí, eso es. O sea, yo pienso en el presidente Nelson, pensando en que él fue maestro, presidente de escuela dominical a nivel general. Y pensando en que justamente el presidente, o sea, la escuela dominical se supone que el presidente es el especialista en enseñanza. Y él, siendo un especialista en enseñanza, siento que tenía muy claro eso en su vida, que como maestro no podías estorbar, que no se trataba de voy a venir a darte una clase para que aprendas las lecciones. No. ¿Cómo cambiamos el modelo para que entendamos como miembros que se trata de cómo yo voy a pescar
Y a la hora de la clase no es venir a que me des pescado, es venir a compartir lo que yo pesqué. Y que entre todos veamos, wow, todo esto es lo que hemos aprendido. Sí. Entonces siento que el presidente Nelson estaba súper listo para ser la persona que dirigiera este impulso, tal vez este gran programa. Sí, porque para mí necesitamos saber cómo pescar. Claro. Ya venimos a que nos den el pescado los domingos, pero de eso no se trata. Ven, sígueme, es todo lo opuesto. Tú pescas en tu casa y vienes a compartirnos lo que pescaste en la semana. Sí. De eso va más el modelo de Ven, Sígueme. Es un aprende en casa, es un programa centrado en el hogar y apoyado por la iglesia. Ya no es un yo voy a pescar por ti, es un tú tienes que aprender a pescar y aquí venimos a compartir lo que pescamos todos. Entonces me encanta que Ven, Sígueme tiene ese enfoque. Como nosotros, me encantó esa idea, ¿sabes? Ven, Sígueme es el manual perfecto, es el instructivo perfecto, es el entrenamiento perfecto para saber cómo voy a obtener poder de las escrituras. Sí, ahorita que lo mencionas así, hasta siento que en los tiempos, sí, o sea, que como lo veníamos manejando un poquito antes. En los tiempos antiguos, iba a decir, hace 4 años. Ya sé, en los tiempos de antes, era como que una persona salía a pescar y, claro. entre todos tenían que dividirse el pescadito, ¿no? Y les tocaba como la mínima porción de todo lo que pudieron haber aprendido, ¿no? Y ahora, como tú lo mencionas, es como de todos llevamos el pescado y entre todos y obviamente ahorita estamos hablando de un pescado, ¿no? Pero podríamos como hablar acerca de un buffet completo en el que todos nos deleitamos en eso. Claro, cada quien trae algo diferente, sí. Ajá, el picnic. El picnic espiritual. Sí, wow. Me gusta. Y de hecho sí, o sea, precisamente así como tú lo mencionas, el Elder Valenzuela también dice, el plan permanente para estudiar las escrituras, el Ven, Sígueme, es un gran recurso con el que contamos para enseñar y aprender del Evangelio, profundizar en nuestra conversión a Jesucristo y ayudarnos a ser semejantes a Él. Cuando estudiamos el Evangelio, esta parte me encantó, no estamos simplemente buscando información nueva, más bien estamos buscando en convertirnos en una nueva criatura. Creo que a mí me gusta mucho cuando hablamos de estudio de las escrituras. Me gusta mucho hablar de que el estudio de las escrituras justamente tiene ese potencial de cambiarnos. Claro. Regularmente, no sé, y esto pasa seguido, ¿no? Regularmente una oración de escuela dominical o a veces incluso nuestras oraciones se vuelven repetitivas en nuestro estudio diciendo, por favor, ayúdame a aprender lo que quieres decirme, ayúdame a aplicarlo en mi vida. Y es como, que es como el kit básico de petición de estudio. Sí. Pero siento yo, ¿cuántas veces tal vez hemos pedido, Dios, ayúdame para que este estudio me cambie como persona? O ayúdame para que hoy las escrituras penetren mi corazón. O para que hoy, por lo que estudie, me vuelva más semejante a Cristo. Eso es otro nivel de estudio. O sea, no es dime algo que voy a aplicar hoy. No. Conviérteme en alguien. Como si fuera una galleta de la suerte, ¿no? ¿Qué me quiere decir Dios hoy? Sí, ¿qué me tienes deparado para hoy? No, ajá. Sí. Entonces, esta parte de ver el estudio como que realmente tiene, porque lo tiene, este potencial de cambiarme, y entonces hacerlo parte de lo que busco yo en mi estudio. Dios, ayúdame a que este estudio me haga un discípulo diferente, un discípulo mejor. Y creo que pensando en todo esto, justamente una nueva criatura. Y todo esto viene justamente con el estudio de Ven, Sígueme, que justamente es cómo lo podemos poner en práctica. No sé si tienes tú algo más, porque el discurso que iba a ser cortito ya duró 50 minutos. Ya sé. Solamente tengo el himno que me gusta mucho. Es de la primaria. Se llama El Poder de las Escrituras. Y me acordé del himno. No sé si alguna vez lo has escuchado. ¿Cómo va la tonada? Tan, 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 tan. No, creo que no. ¿No? Yo conozco el de a leer las escrituras. Ah, ok. Sí, pero ese es del himnario verde, ¿no? Creo que sí, a leer las escrituras. Este es de la primaria. Ok. Dice, tal como el Salvador es, yo quiero y puedo ser, si leo sus palabras y vivo como Él. Mediante su palabra obtengo el poder para cambiar mi vida, cambiar mi proceder. La segunda estrofa dice, espada de verdad y escudo de la fe, las escrituras brindan a todo el que las lee. Ceñida la armadura de Cristo he de tener, las batallas de hoy, así podré vencer. Y el coro dice, escrituras me protegerán, con su poder el mal yo venceré. Escrituras poder me darán, poder que solo obtengo al leer. Wow. ¿Qué te pareció? No, está increíble. Creo que refleja y encapsula realmente de lo que hemos aprendido hoy con el discurso del Elder Valenzuela, pensar en las escrituras con ese poder y ese potencial y finalmente también cómo obtenerlo, finalmente cómo pescar, cómo realmente ser autosuficientes. Creo que realmente, no sé, pero aparte de la oración,
siento que las escrituras son el pilar de la autosuficiencia espiritual. Realmente es eso, o sea, es cómo yo me conecto con Dios, cómo Dios me habla, cómo obtengo su poder y cómo me puedo quedar con Él como el postre después de la comida. Siento que es eso, es, bueno, parte de la rectitud, claro está, pero las escrituras, siento que eso realmente, creo que hasta podría decir que es un indicador de autosuficiencia espiritual, el que se deleite a alguien o no en las escrituras. Deja tú que sepa mucho, que la lea, incluso tal vez todos los días entendemos las situaciones de cada quien. Claro. Pero creo que un indicador de autosuficiencia espiritual es me deleito en las escrituras. Sí, definitivamente. Y si quieres, tú tu semilla y después yo, o yo y después tú, no sé cómo. Sí, si quieres, yo creo que la vez pasada la dijiste tú primero, entonces ya voy a decir yo primero. La verdad me encantó este discurso. Creo que está muy relacionado con lo que acabas de decir del propósito de las escrituras que dijimos desde un principio, ¿no? Entender la visión de Cristo y su ministerio, y también con cómo el entender esas cosas nos ayuda a nosotros a ser más semejantes a Jesucristo. Entonces, definitivamente creo que con lo que más me voy es, sí, o sea, de reflexionar mucho o sea, sí, claro, definitivamente creo que hay cambios que tengo que hacer en mi vida en cuanto a la frecuencia y el estudio de las escrituras, el profundizar en ellas, pero también creo que me voy mucho con eso del deleite, ¿no? De qué tanto disfruto ese proceso de aprendizaje y qué tanto ese conocimiento está haciendo cambios en mi vida. Creo que eso es con lo que más me llevo de este discurso. Súper. Aunque no sé del discurso, la verdad, la parte que más me gustó fue la de compensar, como sin pensar que tengo que compensar exactamente igual a como era mi objetivo. Sí, claro. Creo que me gusta mucho, porque la verdad, todos los demás temas que hemos mencionado, creo que me han gustado muchísimo. Bueno, también son temas que he analizado antes, entonces yo estoy muy en jaque con lo que mi semilla puede ser, pero yo sí quiero quedarme con la idea del ejemplo de Nefi, por lo menos extrayendo el discurso, el ejemplo de Nefi en el creer que realmente hay poder en las escrituras, pero más que nada que yo puedo obtener ese poder, que yo puedo recibirlo de Dios, que Dios quiere dármelo y que me lo va a dar. Creo que eso es clave para la autosuficiencia espiritual, creer en el poder que tienen las escrituras y que Dios nos va a dar por medio de ellas. Muchas gracias, Braulio. Gracias por tu semilla. Y gracias a también todos ustedes por acompañarnos en esta linda tarde. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros, se hayan deleitado en este mensaje como nosotros nos deleitamos. Muy cierto. Y los esperamos en la próxima emisión. Bye. Y eso me fascinó esta semana, de aprender o de cambiar mi perspectiva al respecto. ¿Alguna vez has visto las escrituras como tal vez Urim y Tumim personal que te podrían mostrar y enseñarte sobre tu propio potencial, sobre la clase de discípulo que podría ser en los siguientes 2, 5 o 10 años de tu vida? Me encantó aprender de las escrituras en este nuevo enfoque. Ellas pueden mostrarme